En primer lugar, nosotros lo que vamos a hacer es generar un análisis de componentes principales para un problema sencillo, que es como un dataset bastante conocido, que es el dataset IRIS, que es un dataset de flores, en donde, para que se entienda cuál es el cambio al generar las componentes principales, acá les he generado este diagrama en diapositiva, en donde si nosotros vemos, pues tenemos una cantidad de puntitos, ¿no? Estos puntitos simulan datos en 2 dimensiones, ¿ok? Pero si yo quisiera conseguir las direcciones con una proyección en una recta, tales que yo pueda explicar la mayor variabilidad de los datos, si yo, por ejemplo, proyectase los datos que yo tengo en estos puntitos hacia la recta de la izquierda, si yo los proyecto, pues voy a ver que quedan todos muy cerca entre ellos. En cambio, si yo los proyectase sobre la recta que tengo al lado derecho inferior, al hacer esa proyección, pues los datos me quedan mucho más separados. Entonces, esta sería la mejor recta en comparación con la anterior para poder considerarla como una componente principal número 1. ¿Por qué? Porque estoy quedándome con los datos proyectados de tal forma que tengo la mayor variabilidad de los datos en la proyección. Esa sería mi componente principal 1 y la componente principal 2 sería ortogonal a la componente principal 1. Si es necesario, podría de repente trabajar hasta con una componente principal número 3, que sería ortogonal a las dos. Ya sería una tercera dimensión. ¿Ok? Entonces, de las m variables independientes que yo tengo, acá solamente estamos viendo como que si fuese en 2 dimensiones, pero yo voy a tener m variables, sino que el gráfico es así para que se entienda, y ya ustedes imagínense cómo se trabajaría pues haciendo las proyecciones en n dimensiones para n variables. De m variables independientes, pues yo voy a generar unas p nuevas variables independientes, pero que van a explicar la mayor parte de la varianza del dataset. Y que normalmente pues va a ser una cantidad mucho menor, ¿no? Si de repente yo tenía 5, 6, 7, 8 variables, de repente me quedo solamente con 2 o hasta máximo 3. ¿Ok? Aquí tenemos paso a paso cómo es que va generándose el modelo. Atrás del modelo hay una matemática bastante pesada de álgebra lineal, que en este momento no viene al caso de revisar, pero se los dejo aquí para que entiendan cómo es que trabaja el modelo. Y si trasladamos esta información en pasos a un gráfico, pues simplemente lo veríamos así, ¿no? Diríamos, tenemos, por ejemplo, dos variables, variable 1, variable 2, en el lado izquierdo, con nuestros datos, antes de aplicar el análisis de componentes principales. Aplicamos nuestro análisis de componentes principales y pues voy a tener dos componentes ortogonales, tales que la componente 1 es aquella componente que me va a explicar la mayor variabilidad de los datos y la componente 2 va a ser la segunda, que me explica la mayor variabilidad. Pues la tercera sería la componente principal 3, va a ser la tercera que me va a explicar la variabilidad. Así hasta que me acerque lo más cerca al 100% de explicación de la variabilidad de los datos, pero con que yo ya llegue a un 70%, ya tengo ya una cantidad suficiente de componentes principales. De repente la primera me explica un 50% de la variabilidad de los datos, la segunda un 20% y la tercera un 10%. Entonces ya con haber llegado a un 80% de la explicación de la variabilidad sería más que suficiente. Entonces, acá se ve cómo trabaja el algoritmo, ¿no? Tengo una tabla con mis 5 variables. De entrada, voy a generar una matriz de covarianzas para que luego yo a través de esa matriz genere unos vectores y valores propios que me van a generar a su vez ya esas nuevas direcciones o componentes principales que van a ser solamente 2. ¿Okay? De esa forma yo paso de 5 dimensiones, de 5 variables de entrada, a tan solamente 2 variables de entrada. ¿Ok? Y si queremos entender cómo es que pues se van a generar esas componentes principales, sería de la siguiente forma, ¿no? Una componente principal 1, digámosle, pues simplemente va a ser una sumatoria de la combinación lineal de las variables, ¿no? Un término independiente más una constante 1 por mi primera variable, más una constante 2 por mi segunda variable, más una constante 3 por mi tercera variable, etcétera, ¿ok? Hasta un cn sub n. Y de igual forma, para la componente principal 2. Tendría un término independiente más
un C1 por un X1, más un C2 por un X2, etcétera, ¿ok? Y yo simplemente, si quiero ver, pues, después, cuáles son las variables más importantes en la determinación de las componentes, simplemente me fijo en los coeficientes que multiplican a las variables, ¿no? Aquellos coeficientes que sean mayores en valor absoluto, porque pueden ser positivos o negativos, pero en valor absoluto sean los más grandes, pues va a indicar que esa variable es más significativa para generar la componente principal. Si este fuese un 8 y este fuese un 2, pues la componente X1 es 4 veces más importante que la componente X2, ¿ok? Acá vemos justamente un ejemplo donde ya se han generado dos componentes principales. En el eje de las X tenemos la componente principal 1 que explica el 30.2% de la varianza. Y en el eje de las Y, la componente 2 que explica el 27.3% de la variabilidad de los datos. Entre las dos estarían explicando más del 57% de la variabilidad. ¿Ok? Si nosotros vemos nuestras variables originales, que serían estas rectas, estos vectores, ¿no? MS antesis, lluvia no, ndis, dosis fall, dosis, lluvia cot, etc. Estas variables iniciales que han servido para generar las componentes principales, si queremos ver cómo se relacionan con ellas, simplemente veamos a qué dirección apuntan, ¿no? Por ejemplo, si este es mi inicio de coordenadas, yo veo que M antesis y lluvia no crecen a la vez que crece la componente principal 1, por lo tanto son directamente proporcionales. En cambio, lluvia CEP sería inversamente proporcional a CP1, porque mientras que esta crece, mientras que lluvia CEP crece, la componente principal 1 está decreciendo, ¿no? Y de igual forma haríamos el análisis para la componente principal 2. ¿Okay? Acá los círculos significan agrupaciones que responden a clases. ¿Qué quiere decir? De que estoy agrupando para 4 tipos de clases en una variable salida que se ignora para generar las componentes. Simplemente es un dato adicional que sería una Y en la cual te sirve para generar de mejor forma una visualización de las clases en la variable dependiente Y. ¿Okay? Pero esa variable ha sido ignorada para generar las componentes. No tiene nada que ver. Una vez que ya se han generado las componentes principales, yo con eso he logrado reducir la dimensión de las variables. Es decir, si yo, por ejemplo, tenía 10 variables, 12 variables, me voy a quedar con 2 o con 3, tales que voy a explicar la mayor cantidad de variabilidad posible. En términos prácticos, cuando mínimo hay que tratar de llegar a un 70%. ¿Ok? Entonces puedo quedarme con 2 o con 3 dependiendo de que si es que ya llegué o no a esa cantidad de explicación de la varianza. Estas van a ser ya las nuevas variables en donde yo voy a generar una futura predicción. Es decir, van a ser mis nuevas X. La componente principal 1 y la componente principal 2 van a venir a ser mis nuevas X, en donde yo voy a tener una Y que va a ser la misma Y que yo tenía al comienzo de la tabla. ¿Ok? Hay N formas de poder generar predicciones con modelos de Machine Learning. Puedes hacer, como ahora vamos a hacer, un modelo logístico multinomial, que tiene que seguir ciertos parámetros para que se pueda aplicar de la mejor manera. Puedes hacer clasificación con máquinas de soporte vectorial, con redes neuronales, con bosques aleatorios. En fin, hay muchas otras formas, muchos otros modelos. Nosotros vemos aproximadamente 6 a 7 modelos en el curso, en donde se corren todos los modelos para ver, para un problema en específico, cuál sería el mejor modelo para quedarse con él y trabajar para adelante con ese modelo. ¿Ok? Acá ahora vamos a hacer el primer ejemplo, que es con la regresión logística multinomial, que es muy parecida a la regresión logística de toda la vida, sino que ahora no vas a tener 2 clases en la salida, sino que vas a tener 3 o más clases. En la regresión logística normal tenías pues por ejemplo, si un me gusta, no me gusta, un sí, un no, ¿no? Una variable dicotómica. En cambio, ahora tú vas a tener 3 clases. Nada más. 3 clases o más. ¿Ok? Entonces, si yo quería generar una predicción cuando tenía una variable logística, pues yo tenía n variables predictoras, que por ejemplo puede ser acá la altura de una persona, el peso de una persona, la temperatura de una persona, y de acuerdo a estas 3 variables características, decidir si es que esa persona
está enferma o no en la Y, valor 0 o valor 1. En este caso, nuestra Y va a tener 3 clases para el ejemplo que vamos a ver, no 2, ¿ok? ¿Qué supuestos hay que validar para poder utilizar esta técnica? Primero que nada, que la variable a predecir debe ser categórica y pueda tener 2 o más clases. ¿Ya? No es necesario verificar linealidad de la variable dependiente. En cambio, en la regresión múltiple normal, donde tu variable respuesta es de tipo continuo, ahí sí hay que validar esto, ¿no? Acá no es necesario. Hay que verificar también que haya independencia de los casos, es decir, no puedo utilizar a los mismos casos en diferentes longitudes de tiempo. No puedo decir, voy a utilizar a Pepito como caso número 5 el día de hoy y de acá a un mes va a ser mi caso número 10. No, tengo que determinar que todos los casos sean distintos, ¿ok? Y finalmente, no debe de existir multicolinealidad de las variables independientes. Es decir, evitar correlaciones mayores a 0.7 entre dichas variables. Para nuestro ejemplo, no vamos a quitar variables porque solamente tenemos 4, pero si tenemos, en términos prácticos, más de 10, 12 variables y encontramos que entre ellas hay correlaciones superiores al 0.7, lo mejor va a ser siempre eliminar variables, quedarte solamente con una de ellas, ¿ok? Ahora, ¿cómo es la salida? ¿Cómo es la salida que tú vas a tener a través del modelo? Pues tu salida te va a dar una probabilidad que va a estar asociada a cada una de tus clases. Es decir, tú vas a tener una probabilidad 1, tu probabilidad 2, tu probabilidad 3. Estas 3 probabilidades van a tener valores entre 0 y 1, y entre las 3 van a sumar 1. ¿Ok? Como cualquier tipo de probabilidad cuando tú tienes pues, un experimento aleatorio, ¿no? Entonces, estas salidas aún van a estar en probabilidades. No voy a saber qué tipo de clase es. No sé si es la clase 0, la clase 1, la clase 2. No sé si es sí, no, etcétera, ¿no? Primero tengo que transformar esas probabilidades en la respuesta. ¿Cómo lo logro? Haciendo one-hot coding. ¿Qué es hacer one-hot coding? Es simplemente convertir en un vector de 3 valores a la salida de las probabilidades, en donde yo voy a tener un 1 para aquella clase que tenga la probabilidad mayor. ¿Ok? Es decir, si yo la probabilidad de que sea de la clase número 1 es 0.8, la probabilidad de que sea de la clase 2 es 0.1 y la probabilidad de que sea de la clase 3 también es 0.1, pues la primera ha sido la mayor, de tal forma que mi clase correspondería a que sea un 1 en la primera y 0 en las otras dos. Siempre va a ser así. Va a ser 1 para la mayor de las probabilidades y las otras dos quedan con 0. ¿Ok? Al finalizar van a haber una ronda de preguntas, no se preocupen. ¿Eh? Muy bien, eso sería respecto a todo lo que es la teoría. Aquí les estoy dejando algunos enlaces de interés y una recomendación de un libro en donde yo he sacado algunos ejemplos para desarrollar el curso. ¿ya? Con ese libro también he aprendido yo. Ahora pues veamos en acción cómo es que trabajaría nuestro ejemplo. Estoy abriendo una pantalla de RStudio y como ustedes pueden ver hay 4 partes. ¿no? La parte superior izquierda corresponde al lugar donde tú vas a desarrollar tu script, tu programación. ¿okay? La parte inferior izquierda está la consola en donde tú vas a ver los resultados cuando tú vas corriendo línea tras línea tu script. La parte superior derecha te sirve para visualizar el historial y el diccionario de variables. La parte inferior derecha te sirve para ver el directorio de trabajo, los paquetes que estás utilizando. Si has hecho dibujos, vas a ver aquí dentro de la pestaña Plots de dichos dibujos y la ayuda, básicamente, para ver funciones de interés que tú quieras saber manipular en todos sus argumentos, como por ejemplo, y inclusive puedas ver ejemplos de dicha función aplicada. ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer siempre al abrir tu pantalla de RStudio, cuando tengas tu script, es asegurar tu directorio de trabajo, como lo voy a hacer aquí, Zetas Working Directory. Cargo mi dataset, es el dataset Iris, que es un dataset clásico, que tiene 4 variables predictoras, que serían las 4 primeras, y la variable respuesta, que sería la variable especies, que tiene 3 clases, ¿ya? Que puede ser la clase setosa, versicolor o la clase virgínica.
Tenemos 3 clases, por lo tanto aplica para generarse un modelo multinomial logístico. Las otras 4 variables son características de la flor, ¿no? Tamaño de los sépalos, anchura de los sépalos, tamaño de los pétalos, anchura de los pétalos. ¿Ya? Nada más. A continuación lo que voy a hacer es generar mi conjunto de training y testing, 80% para generar el entrenamiento, 20% para validarlo. Acá estoy haciendo un escalamiento de variables características. ¿Por qué hago el escalamiento? Porque hay muchos modelos que están basados en distancias que necesitan que las variables estén escaladas o normalizadas. ¿Para qué? Para que aquellas variables que en valor absoluto sean muy grandes no se llevan toda la predicción, si es que hubieran pues en cambio también variables pequeñas. Es decir, si yo tengo por ejemplo una columna que tiene la variable ingreso anual, que pueden ser decenas de miles de soles, y tengo otra variable que es la edad, en donde va a haber a lo mucho 100 años, pues si yo utilizara, por ejemplo, un modelo como soporte de máquinas vectoriales o alguno otro que sea basado en distancias, pues toda la predicción se la llevaría a la variable grande, ¿ya? Entonces, es por eso que estoy generando esta normalización. Todas las columnas me están quedando acotadas de tal forma que tengan media 0 y desviación de estándar 1. Por eso es que me van a quedar aproximadamente un menos 2 punto algo y un 2 punto algo en todos los datos, ¿ya? Una vez hecho eso, hay que generar las componentes principales, pero primero voy a hacer un análisis de las correlaciones de las variables. Entonces, si yo quisiera ver un poquito más grande el gráfico, le doy clic acá zoom y vemos que, por ejemplo, la variable sepan length versus la variable petal length tiene una correlación de 0.8, es grande, es mayor a 0.7. Si yo fuera estrictamente apegado al modelo, digamos, del logístico multinomial, eliminaría una de las 2 variables, pero como solamente tengo 4 variables predictoras, yo he decidido trabajar con todas. Pero si yo tuviese más de 10, más de 12, sí lo recomendable sería eliminar aquellas variables que estén correlacionadas, quedar solamente con una, ¿eh? Al hacer yo las componentes principales, lo que yo voy a conseguir es generar nuevas variables que ya no estén correlacionadas, que ya no tengan este problema, y lo vamos a ver, ¿ya? Genero las componentes, y ahora vamos a ver cómo quedan nuestras componentes, ¿no? Vean ahora pues de que trabajando con las 4 componentes que se generan a partir de las 4 variables, si yo hago un versus de la componente principal 1 versus la 2 o versus la 3 o versus la 4, que serían todos estos valores, pues vemos de que en realidad ya ninguna de las componentes versus otra está correlacionada, ¿no? Entonces ya liberé el problema de la correlación de variables, inclusive sin necesidad de haber eliminado variables, ¿ya? Siguiente paso sería, para darnos una idea, estoy haciendo acá un biploteo de las componentes principales. Vemos que la primera componente principal explica el 74% de la variabilidad de los datos y la segunda componente el 21.8%. Entre ambas suma más del 90% de la explicación de la variabilidad. Es un montón, más que suficiente. Y en el gráfico vemos, en primer lugar, las variables iniciales a modo de vectores que salen a partir del origen. Acá está petal length, petal width, sepal length, petal width, ¿no? Estas 3 variables, por ejemplo, están directamente proporcionales a la componente principal 1. Esta otra será inversamente proporcional, ¿no? Y los numeritos que me salen corresponden al número de la fila o de caso, ¿ya? ¿Por qué me salen 3 colores? Porque tenemos 3 tipos de salida, pues, ¿no? Tenemos 3 clases en la salida. Las rojas serían las que pertenecen a la clase setosa, las verdes las que pertenecen a la clase versicolor y las azules las que pertenecen a la clase virgínica, ¿no? Lo siguiente va a ser a través de la generación del conjunto de técnica de testing, generar ya nuestro ajuste de modelo logístico multinomial, que lo estoy grabando en esta variable classifier, generar mis predicciones, que los grabo en P1, si los quiero ver, acá escribo simplemente en la consola P1, y acá me salen todas las predicciones
para todos los casos del conjunto de testing. ¿Okay? La primera sería de tipo cetosa, la segunda estaría siendo predicha como cetosa también, tercera como cetosa, etc. ¿Ya? Si queremos ver qué tan bueno ha sido nuestro modelo, hay que generar una matriz de confusión. Esta es la matriz de confusión en donde tenemos los casos predichos versus los casos reales. Y los casos que son correctamente predichos son los que tenemos en la diagonal principal. El 10, el 9 y el 8. Es decir, hay 10 casos que son de la clase cetosa que se están prediciendo de la misma forma como cetosa. Hay 9 casos que son de la clase versicolor que se predicen correctamente como versicolor. 8 de la clase virgínica que se predicen correctamente también como virgínica. Y aquellos valores que están por encima y por debajo de la diagonal principal son errores de clasificación, ¿no? Acá hay uno que era virgínica y se predijo como versicolor. Acá hay uno que era versicolor que se predijo como virgínica, por ejemplo, ¿no? Y simplemente para sacar qué tan bueno es el modelo, dividimos la cantidad de aciertos sobre la cantidad total. ¿Ok? Sería la sumatoria de los elementos de la diagonal dividido entre la sumatoria de todos los datos. Y obtenemos que el 90% de los datos han sido predichos de forma correcta con este modelo logístico multinomial que se ha realizado sobre componentes principales. Si el dataset hubiera tenido, no sé, 20, 30 variables, pues se hubiera visto mucho más la utilidad de este tipo de generación de componentes principales porque se hubiera reducido considerablemente la dimensión, ¿no? ¿Y cómo se generan pues las componentes? Acá está, pues, ¿no? Acá está, en la consola lo vemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se genera la componente principal 1? Pues sería este coeficiente multiplicado por sepal length, más este otro coeficiente multiplicado por sepal width, más este otro coeficiente multiplicado por petal length, más este otro multiplicado por petal width. Nada más. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer, señor Bellido. Bien, voy a invitar a los participantes, si hubiera alguna pregunta, por favor, en estos momentos, plantearla. Acá hay un grafiquito más que les quiero mostrar, me estaba olvidando. Acá hay un Adelante. gráfico donde tenemos la generación de las regiones para cada una de las clases. Vemos los 3 colores. Y los puntos de color negro van a representar a aquellos datos que están siendo correctamente clasificados. Y los que están de color rojo simplemente son los errores en la clasificación. Nada más. Ahora sí.